Tiene la palabra el congresista Arce. ¿Tiene la interrupción? Me pide una interrupción. ¿Tiene la interrupción, congresista Albrecht? Gracias, presidente. Gracias, colega congresista. Un saludo el día de hoy a las mujeres de mi país y del mundo por este día especial. Asombrado, escucho las palabras del congresista Lescano hablar de cobardía. Yo quiero exigirle hoy, a través del presidente, que se disculpe públicamente por las acciones que tomó y que mancillaron mi honor, mi apellido, mi familia. El día de hoy conversé a primera hora con usted y me dijo que iba a sacar un tuit aclarando y disculpándose. Hasta este momento usted no ha cumplido con su palabra. Yo desde aquí le quiero decir que tengo un apellido que es lo único que vale en mi vida y lo voy a hacer respetar. Y si usted no se disculpa públicamente, acuérdese de una cosa, que vengo del puerto y vengo del Callao, y le daré 5 minutos para que se disculpe. Segunda interrupción, congresista Arce. Ya concluyó. Puede continuar. Presidente, vamos a ser responsables en el Congreso de la República. El caso, permítame terminar, señor congresista, con gusto al finalizar. El caso que está solicitando el partido aprista ya tuvo un informe correspondiente. Pero qué interesante sería que venga acá el ministro del Interior, presidente, y tiene que venir acá al Congreso de la República, pero para responder temas trascendentales del país, como las declaratorias de estado de emergencia, como es en la provincia de Cotabambas, en mi región Apurímac, que viene mes a mes renovándose estados de emergencia, cuando sabe bien, presidente, que es una vulneración abierta a los derechos. Las comunidades campesinas, presidente, tienen un instrumento para solucionar cualquier tipo de problema, inclusive para gestionar su propio funcionamiento. Son las asambleas comunales. Ahí hay una vulneración abierta a sus derechos, presidente. Entonces yo me pregunto, los comuneros de Cotabambas, que están facilitando la explotación de un recurso minero como el proyecto minero Las Bambas, ¿son ciudadanos de segunda clase? ¿No es más importante tratar con el ministro del Interior cuáles fueron los criterios? Para que concluya, por favor, es 1 minuto para oponerse. Gracias, presidente. Una interpelación no sería más interesante para preguntarle al ministro del Interior cuáles fueron esos criterios para que después se declare estado de emergencia como una política del presente gobierno para solucionar, dicen, los conflictos socioambientales. O más importante es tratar las cortinas de humo del señor Alan García cuando habla de anemia, cuando habla de esta supuesta persecución. Presidente, acá hay una responsabilidad del Congreso de la República y no debe prestarse al juego de estar evadiendo una investigación que viene del Brasil. El señor Alan García tendrá que responder a la justicia. Acá en el Congreso, el ministro del Interior que se encargue de responder. Es 1 minuto, ya utilizó 1 minuto y medio, para que concluya, por favor. Gracias, presidente. Los hermanos de Cotabambas, presidente, a diferencia de muchas otras comunidades, han dado la facilidad para que un proyecto minero esté encaminado. Y la respuesta de un Estado no puede ser con declaratoria de estado de emergencia frente a los conflictos sociales. La respuesta más bien debería ser de respeto a esas personas que están facilitando la explotación de ese recurso minero y que están permitiendo al Perú sostenerse. En esa sintonía, presidente, que venga el ministro del Interior, pero para responder a las comunidades, ¿por qué declaran estado de emergencia? Por alusión, congresista Lescano. Presidente, a mí no me van a milanar. El aprofujimorismo no me va a milanar. Lo que dice el señor Abre, señor, es simplemente una tergiversación de la verdad, porque yo en ningún momento le imputaba absolutamente nada.
Eso vaya a reclamarle pues a la prensa o a las redes sociales. No venga usted a imputarme a mí cosas que no tengo que responder. Y si tenía que sacar algún mensaje, algún Twitter, era para decir que usted no tenía que hacer nada en el asunto. Pero yo no lo dije. Y usted está tergiversando la realidad y haciéndome aparecer como si yo le hubiera imputado algo. Sus acciones y las acciones de estos señores que están aquí demuestran claramente que en este Congreso no quieren investigar nada a Johnny Lezcano. Lo quieren sacar sin las garantías, sin los principios que establece la ley. Es un hombre incómodo para este Congreso que está acusado de graves casos de corrupción. Ha concluido su tiempo, congresista Lezcano. Tiene la palabra el congresista Jorge Meléndez. Congresista Meléndez. Gracias, presidente. Señor presidente, resulta extraño que el secretario del expresidente García, habiendo solicitado protección policial, luego terminen denunciando una interceptación telefónica. Es muy curioso. Y otra cosa, señor presidente, es que hay una conclusión contundente del Ministerio Público y que dice claramente, señor presidente, que aquí no ha habido ningún tipo de interceptación telefónica. Lo que ha existido aquí más bien es una protección policial y que se han encontrado equipos de monitoreo de imágenes. Entonces, señor presidente, lo que aquí vemos es que esto es una patraña y un invento del expresidente García para evadir la justicia en lugar de enfrentarla. Y hablo con coherencia, presidente, porque el mismo gobierno uruguayo... Tiempo adicional. Le ha rechazado un pedido de asilo argumentando, presidente, que en el país existía una persecución política, lo cual es totalmente falso. Por eso el gobierno uruguayo ha rechazado el pedido de asilo. Y luego nos salen con el invento de la interceptación telefónica. Yo creo, presidente, que con el informe y la conclusión clara y contundente del Ministerio Público de que aquí no hubo ninguna interceptación telefónica, creo, presidente, y le invoco al Pleno que debemos rechazar esta moción de interpelación porque no se ajusta a la verdad y es una patraña y un invento, señor presidente. Muchísimas gracias. Tiene la palabra el congresista Arana. Presidente, la moción que se está planteando y el Frente Amplio se opone es sobre la presunta interceptación telefónica al expresidente Alan García. Si el congresista Tubino, vocero de la bancada de Fuerza Popular, considera que tiene información de la Comisión de Inteligencia que haría saber que se habría montado una policía política para intervenir, para acosar a políticos, que muestre la información plausible y que haga la moción correspondiente. Pero no puede llevar a su bancada a votar porque había una policía política para la patraña que se pretende aprobar ahora, que es la investigación, una interpelación al ministro por interceptación telefónica. Presidente, aquí lo que está en juego es la credibilidad de este Congreso para no prestarse a esta burda patraña del señor Alan García, que quiere llevar a este Congreso a decirle que él está por encima de la ley. No podemos prestarnos, presidente, a que aquel personaje que tuvo la confianza del pueblo para ser presidente de la República y que está acusado de robos, aquel personaje use ahora el Congreso para su propia estrategia de defensa personal y sustraerse. Para que concluya. Eso, presidente, nosotros creemos que si hay otras mociones que se quieren presentar por el tema de la mercenarización de la policía, los estados de emergencia, la ineficacia en el combate a la inseguridad ciudadana y al crimen organizado en las calles, muy bien, presidente, sin duda podemos ponernos de acuerdo, pero en este sentido, que quede muy claro, esto es una maniobra para ayudarle al señor Alan García a que comparezca ante la justicia, y para eso no puede prestarse el Congreso. Ya una vez lo ha hecho en relación a las comisiones investigadoras. Eso sería encubrimiento, eso sería blindaje, eso sería inaceptable para todo el país, presidente. Tiene la palabra el congresista Mulder.
Presidente, es natural que cuando un partido de oposición como el nuestro plantea una interpelación a un ministro, los representantes del oficialismo, o sea, los gobiernistas, los congresistas gobiernistas, los que tienen la responsabilidad es de defender a su gobierno. El congresista del Frente Amplio, el señor Marco Arana, es un representante de un partido oficialista. Tienen ministerios, integran sin duda el gabinete. El Frente Amplio es parte del gabinete. Y lo mismo la bancada, que ya no sabemos qué nombre tiene, que está ahí sentada, que donde antes habían un grupo político, el congresista Meléndez también, son gobiernistas, pues. Entonces, eso es natural y así funciona. Lo que nosotros estamos pidiendo, presidente, es que haya un mecanismo de interpelación para que un ministro venga y conteste. Siempre se asustan con eso. Cuando nuestra bancada, la bancada del partido aprista, era oficialista, es decir, cuando gobernaba Alan García, los parlamentarios del APRA siempre votábamos a favor de todas las interpelaciones, porque sabemos que ese es un ejercicio democrático. Y les decíamos a los ministros apristas, pues no se asusten. Tiempo adicional. Porque es natural que hayan mecanismos de control político. No, pero acá se asustan. Porque un grupo de 5 parlamentarios les puede hacer preguntas al ministro del Interior, se mueren de miedo. No, hay que protegerlo, hay que blindarlo al ministro. Y lo que el ministro ha hecho, cuando ha venido a la Comisión de Defensa, es meternos un cuento, un poco más, y decía que lo que había en esa camioneta eran electrodomésticos. Lo que ha habido en esa camioneta son mecanismos que se utilizan para escuchar, no a través del teléfono, sino para escuchar directamente voces que están lejos. Y son aparatos más sencillos que los que se utilizan para interceptar llamadas telefónicas. Para eso se utilizan. Entonces, ha habido mecanismos de escucha que no han sido desmentidos y por lo tanto el ministro tiene que responder en qué usan eso. A mí me parece risible que el congresista Meléndez diga, no, se le estaba protegiendo a... Para que concluya, por favor. El último minuto. Entonces, con ese criterio, por ejemplo, la seguridad que le dan a los parlamentarios, el policía que tenemos cada uno de nosotros, ¿usted qué haría? ¿Ustedes qué harían si un día se presenta en su casa ese policía premunido de una serie de aparatos? ¿No es cierto? Y se los instala ahí en la puerta de su casa. ¿Usted no le preguntaría para qué trae esos aparatos? Y que le diga, no tengo por qué contestarle. Evidentemente no es para protegerlo. Y en este caso es exactamente igual, es un eufemismo eso que es para protegerlo. Era para chuponear, era para espiar. Para que concluya, por favor. Y el tema de la mochila lo explica. El que ostensiblemente delante de toda la prensa hayan hecho un operativo para sacar una mochila de ese carro y llevársela y después venderle a ciertos periodistas el cuento de que ahí había botellas de agua, francamente no lo resiste nadie. Así que simplemente es eso, presidente. Las preguntas a un ministro y la posibilidad de que el ministro conteste con la verdad. Eso es todo, presidente, porque lo que ha contestado hasta ahora no se le cree. Gracias. Finalmente tiene la palabra el congresista García Belaúnde. Presidente, yo no dudo de lo que haya hecho el Ministerio del Interior con esa mochila que se perdió. La DINI es muy torpe es la DINI. Acá está la carátula de una denuncia que hice contra la DINI hace unos años atrás. Y aquí se demostraba toda la torpeza que ejercen de antes y hasta ahora también. Y a mí me siguieron mucho, por ejemplo, cuando al jefe de la DINI de aquel entonces le preguntaron, oiga señor, ¿por qué usted vigiló al señor García Belaúnde? Respondió, sí, a su esposa y a su hija, sí. Bueno, orden superiores. Aquí está Mauro Contreras, director de Contrainteligencia. Bueno, cuando vino aquí a declarar, o una comisión especial que se hizo para que se investigue al director, a inteligencia y a contrainteligencia de aquella época. Entonces, son muy torpes, chabacanos, un trabajo pues rudimentario, rústico, ¿no? Con poca inteligencia, ¿no? Bueno, yo no dudo eso. Ahora, el tema
Ya pasó y me parece grave, pero no sé si esto derive de una interpelación necesariamente. Pero lo que sí me llama la atención, presidente, y sí es preocupante, es que el ministro del Interior haya dicho o haya exigido y haya pechado al Poder Judicial y al Ministerio Público para que decreten arresto domiciliario a los políticos. Eso sí me preocupa mucho más. Me hace recordar a la frase del mariscal de la Victoria, Hermosa Ríos, cuando dijo en febrero del 92, 30 días antes del golpe, dijo que el Parlamento no tenía autoridad para determinados casos. Y cuando pechó al Parlamento. Eso me preocupa, porque demuestra que en el gobierno hay una intención de controlar los poderes del Estado. Tiempo adicional. No le interesa mucho el Parlamento, no tiene bancada. Hay que dividir más al Parlamento y cuanto más se divida, mejor reinará el señor Vizcarra. Pero quieren intervenir en otros poderes, eso me preocupa. Y quizás por eso había que interpelarlo. Porque por mucho menos se interpelaron a otros ministros en el pasado. Por mucho menos el APRA interpeló y censuró a 11 ministros por mucho menos en los años 60. Entonces me parece que esto sí amerita. Y el ministro no ha dicho, señor, arresto domiciliario para los policías malos, corruptos que hay, porque los hay lamentablemente. No dijo eso. No dijo, vamos a arrestar a los miembros, arresten ustedes a los miembros del club de la construcción. No ha dicho eso. No ha dicho, arresten ustedes a los abogados, a los árbitros o a los periodistas que se puedan haber vendido de prisa en su momento. Eso no lo ha dicho. Se refirió solamente a los políticos. ¿Y en el Perú cuántos políticos hay? Políticos, creo que casi ninguno. Todos son aprendices de políticos o arribismo a la política, o políticos muy pocos, nos consideramos en todo caso. La clase política no, la clase política es parte de la clase dirigencial del país. Y la clase dirigencial son todos los que están dirigiendo de alguna manera sectores de la sociedad peruana. Y esa clase dirigencial es la que está fallando, evidentemente. Como lo decía Ortega, ser presidente los años 30. ¿Qué le falló a España para llegar a una guerra civil que causó 1 millón de muertos en los años 30? ¿Qué le pasó a España? ¿Qué falló? ¿La clase política? No, la clase dirigencial, donde salen los políticos. Y eso es lo que hay que considerar, presidente. Por eso que me preocupan las declaraciones del ministro, que es policía, que es de inteligencia. ¡Qué casualidad! Eso sí preocupa, presidente. Según el artículo 131 de la Constitución Política del Perú y el artículo 83 del reglamento, se va a consultar la admisión de la moción de interpelación. Se recuerda que para la admisión de la moción de interpelación se requiere el voto a favor de por lo menos el tercio de congresistas hábiles. El número de congresistas hábiles para la presente sesión es de 102, es decir, el tercio es 34. Los señores congresistas se servirán marcar su asistencia para proceder a votar. Que solicita interpelar al ministro del Interior, Carlos Morán, a fin de que responda ante la representación nacional el pliego interpelatorio sobre la interceptación ilegal de las comunicaciones que se habría realizado al expresidente Alan García por parte del personal de la policía, hecho que se encuentra tipificado en el artículo 162 del Código Penal. Hay que señalar que ya fue sustentado por... Hemos escuchado al congresista Jorge del Castillo, también las voces discrepantes de los parlamentarios Johnny Lescano, ¿no? También el congresista Marco Arana, y hemos escuchado también a Víctor Andrés García Belaunde y a Mauricio Mulder, que considera importante que el ministro del Interior esté presente aquí para que dé mayores explicaciones sobre lo ocurrido ese día. Asistencia cerrada. Han registrado su asistencia 76 señores congresistas al voto. Con 76 congresistas presentes se somete a votación. Recordemos que se necesita un tercio
¿no?, de los congresistas presentes para aprobar la moción 778-44. Antes hay que señalar que se aprobó levantar la inmunidad al congresista Moisés Mamani y que todo va a ser remitido a la Corte Suprema. Votación cerrada. Han votado a favor 28 señores congresistas, 24 en contra, 21 abstenciones. En consecuencia, no ha sido admitida la moción de interpelación. Se va a dar cuenta de una moción de interpelación. Moción 8247. Beteta más Beteta Verde, 29. Continúe, relator. Moción 8247 de los congresistas Cruz Teves, Acuña Núñez, Montenegro Figueroa, Narváez Soto y Vázquez Sánchez, del Grupo Parlamentario Alianza para el Progreso, Arana Segarra, Morales Ramírez, Rosas Beltrán, del Grupo Parlamentario Frente Amplio. Siguen firmas, mediante la cual proponen que el Congreso de la República interpele al ministro de Cultura, Roger Martín Valencia Espinosa, para que informe al Pleno sobre la nulidad de las resoluciones 008 y 009-2019 MC, que habrían hecho posible la condonación de la sanción impuesta a la empresa RIG SAC y sobre el robo y tráfico de documentos históricos del patrimonio cultural del Archivo General de la Nación. Moción presentada el 30 de enero de 2019. El pliego interpelatorio consta de 12 preguntas. Se va a dar lectura al artículo 131 de la Constitución Política y a los incisos A y B del artículo 83 del Reglamento del Congreso. Constitución Política del Perú, artículo 131. Es obligatoria la concurrencia del Consejo de Ministros o de cualquiera de los ministros cuando el Congreso los llama para interpelarlos. La interpelación se formula por escrito. Debe ser presentada por no menos del 15% del número legal de congresistas. Para su admisión se requiere el voto del tercio del número de representantes hábiles. La votación se efectúa indefectiblemente en la siguiente sesión. El Congreso señala día y hora para que los ministros contesten la interpelación. Esta no puede realizarse ni votarse antes del tercer día de su admisión ni después del 10º. Reglamento del Congreso de la República. Interpelación de los miembros del Consejo de Ministros, artículo 83. El procedimiento de interpelación al Consejo de Ministros en pleno o a cualquiera de los ministros se desarrolla de acuerdo con las siguientes reglas. Inciso A. El pedido de interpelación se formula mediante moción de orden del día, firmada por no menos del 15% del número legal de congresistas y acompañada del respectivo pliego interpelatorio. Tiene preferencia en el orden del día y es vista antes que cualquier otra moción pendiente en la agenda. Inciso B. Para la admisión de la moción de interpelación se requiere el voto de por lo menos el tercio de congresistas hábiles. La votación se efectúa indefectiblemente en la siguiente sesión a aquella en que se dio cuenta de la moción. De conformidad con las normas leídas, en la siguiente sesión se consultará la admisión de la moción de interpelación. Se va a dar cuenta de otra moción de interpelación. Moción 8288 de los congresistas Vilca Toma de la Cruz, Albrich Rodríguez, Alcalá Mateo, Bartra Barriga, Cuadros Candia, siguen firmas, mediante la cual proponen que el Congreso de la República interpele al ministro de Justicia, Vicente Antonio Ceballos Salinas, a fin de que informe a la representación nacional sobre los términos del acta de acuerdo preparatorio de colaboración y beneficios suscrita con la empresa Odebrecht por el procurador ad hoc para el caso Lavajato, funcionario que depende de su despacho. Moción presentada el 1 de febrero de 2019. El pliego interpelatorio consta de 21 preguntas. Se va a dar lectura al artículo 131 de la Constitución Política y a los incisos A y B del artículo 83 del Reglamento del Congreso. Constitución Política del Perú, artículo 131. Es obligatoria la concurrencia del Consejo de Ministros o de cualquiera de los ministros cuando el Congreso los llama para interpelarlos. La interpelación se formula por escrito. Debe ser presentada por no menos del 15% del número legal de congresistas. Para su admisión se requiere el voto del tercio del número de representantes hábiles. La votación se efectúa indefectiblemente en la siguiente sesión.
El Congreso señala día y hora para que los ministros contesten la interpelación. Esta no puede realizarse ni votarse antes del tercer día de su admisión ni después del 10º. Reglamento del Congreso de la República. Artículo 83. Interpelación de los miembros del Consejo de Ministros. El procedimiento de interpelación al Consejo de Ministros en pleno o a cualquiera de los ministros se desarrolla de acuerdo con las siguientes reglas. Inciso A. El pedido de interpelación se formula mediante moción de orden del día, firmada por no menos del 15% del número legal de congresistas y acompañada del respectivo pliego interpelatorio. Tiene preferencia en el orden del día y es vista antes que cualquier otra moción pendiente en la agenda. Inciso B. Para la admisión de la moción de interpelación se requiere el voto de por lo menos el tercio de congresistas hábiles. La votación se efectúa indefectiblemente en la siguiente sesión a aquella en que se dio cuenta de la moción. De conformidad con las normas leídas, en la siguiente sesión se consultará la admisión de la moción de interpelación. Siguiente tema.